Estamos en Edificada en Cristo, con la serie El sacrificio de Jesucristo. Ya hemos visto que el juicio que recibió Jesús fue injusto. Los judíos tenían un propósito, y era matar a Jesús, y lo llevarían a cabo de cualquier manera. No es algo que tomó por sorpresa a Jesús ni al Padre. Ya sabían que esto sucedería. Era necesario para resaltar la justicia de Dios a través de su Hijo, muriendo por nuestros pecados. Hoy dejaremos que la Biblia nos hable de la cruz en la que fue clavado nuestro Señor Jesús. Quiero que leamos con calma, meditando, dejando que el Espíritu de Dios llene nuestro corazón. Comenzaremos con Mateo capítulo 27, de los versículos 35 al 56. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados los custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza, y diciendo: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: A otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho: Yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Desde la hora sexta, desde el mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9, las 3 de la tarde. Y alrededor de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lema sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: Este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió, y tomando una esponja la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: Deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló su espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: En verdad este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Jesucristo se entregó sin culpa, como leemos en 1 Corintios 15:3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 al 24, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y en quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados.
Hebreos capítulo 7, 26 al 27. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Ahora nuevamente leamos el relato de Marcos capítulo 15 de los versículos 21 al 41. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Cuando llegó la hora sexta, el mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9, las 3 de la tarde. Y a la hora 9 Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Nuestro Señor Jesús se entregó por amor, tal como dicen también los apóstoles, en Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en 1 Juan capítulo 4, versículos 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Volvamos al relato de los Evangelios, ahora en Lucas capítulo 23, de los versículos 33 al 49. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda,
Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. El pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó, que se salve él mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús, y se acercaban a él y le ofrecían vinagre, diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó, reprendiéndolo, dijo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero éste nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, al eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo: Ciertamente, este hombre era inocente. Todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Jesucristo nos rescató con su sangre del horror del pecado y de la ira de Dios, tal como lo explican los apóstoles, por ejemplo en Romanos, capítulo 3, versículos 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y en Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y en Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Y en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15: Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud del pecado durante toda la vida. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 14. Ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y 1 Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19.
Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Vamos a leer el relato de Juan, capítulo 19, versículos 17 al 30. Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino que él dijo: yo soy el Rey de los Judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida de una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Este sacrificio de Jesús exige obediencia al que quiera ser rescatado. En Juan capítulo 3, versículos 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y en Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9 dice: aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y en Hechos capítulo 2, versículos 36 al 39 y el 41. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, los que habían dado muerte al Cristo, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5 dice: ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Tenemos un Señor Jesucristo glorioso, como dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 14.
Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Hermana, estamos frente a la verdad de Dios. No despreciemos ni minimicemos el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Vivamos vidas comprometidas a Dios, con su Evangelio, con su Iglesia. Dejemos que su Espíritu llegue a nuestro corazón para que transforme nuestra vida. Si estás escuchando y todavía no tienes claridad acerca de la salvación, comunícate con Edificada en Cristo. Por otra parte, si has obedecido el Evangelio, pero te has apartado de Dios, de su verdad debido a las circunstancias de la vida, ahora puedes reconciliarte con Dios, volver a Él y restaurar tu vida. Te invito a tomar tu Biblia, a volver a leer y meditar en estos pasajes, hasta que logres dimensionar lo que Jesús nuestro Señor hizo. Entonces cree, entrega completamente tu corazón a Dios y observa cómo transformará tu vida. Síguenos en el siguiente episodio para ser edificada en Cristo.